Testimonio de Nariño presenta La Entrevista, una conversación amena con la gente que hace la noticia. La Entrevista con Uriel René Guevara Rivelo. Gracias, amigos televidentes, por estar una vez más en la entrevista de Testimonio de Nariño. Hoy tenemos un gran personaje, un personaje muy querido para todos los nariñenses, los colombianos y los ciudadanos del mundo entero. No necesita ninguna presentación, es demasiado conocido y todos llevamos muchísimo su nombre, su personalidad, su historia en el corazón. No nos cansaremos de decirle, aunque ya van a ser 2 años de que ha vuelto a la libertad, bienvenido a la libertad, senador Luis Eladio Pérez Bonilla. Muchísimas gracias, Uriel, me complace muchísimo estar con usted en el día de hoy. Un 27 de febrero del año 2008, el doctor Luis Eladio Pérez Bonilla recobró la libertad, pero fue un 10 de junio del año 2001 en la ciudad de Ipiales. Yo recuerdo perfectamente ese día, fue un domingo en el que se llevaron al senador Luis Eladio Pérez Bonilla por el corregimiento de La Victoria. Senador, quisiera que para los televidentes de la entrevista de Testimonio de Nariño tratáramos de reconstruir ese día. Yo recuerdo que el sábado, el 9 de junio del 2001, lo saludé, estábamos en el estadio de Ipiales, hablamos contentos, había una celebración de por medio y quedamos de hacer una entrevista el día siguiente a las 9 de la mañana y cuando ya llamamos al celular del senador Luis Eladio Pérez nunca más lo volvió a contestar y esa tragedia periodística, tragedia humana, tragedia colombiana comenzaba a gestarse y nadie sabía lo que podía suceder. Sí, desafortunadamente ese día sucedió tal como usted lo narra, Uriel. Pero tiene un antecedente. Yo 15 días antes de esa fecha, del 10 de junio, había estado en la ciudad de Ipiales y departimos un almuerzo con algunos amigos en el Charco. Resulta que llegaron 2 personas, se bajaron de un taxi, encañonaron al conductor de la camioneta que en ese momento yo tenía y al escolta, los encañonaron, los bajaron y se llevaron la camioneta. Yo volví a los 15 días a la ciudad de Ipiales para participar en un evento social. Recuerdo que se trataba de la primera comunión de la hija del doctor Luis Fernando Villota Méndez. Bueno, ese día efectivamente nos vimos contigo en el estadio. Y me pasó también una cosa muy curiosa. A mí nunca en la vida me habían robado algo. Y ese día, con escoltas, con el alcalde de entonces, el doctor Alfredo Almeida, llegamos al estadio a ver alguna obra que se estaba haciendo, nos bajamos, nos descuidamos y me robaron el maletín y recuerdo el regalo que yo le traía a la hija de Luis Fernando. Por supuesto me trastornó, yo recuerdo ese día y me trastorné muchísimo por ese robo, me afectó. Después de partir en un almuerzo en el Charco mismo, con unos señores transportadores y con el alcalde, con el doctor Almeida, y en la noche participé del acto de la fiesta social de la familia Villota. Resulta que ahí en esa fiesta, uno de los escoltas del doctor Luis Fernando Villota me hizo un comentario manifestándome que la camioneta me la iban a entregar, allá que la tenían en el corregimiento de La Victoria. Yo estaba un poco preocupado por esa camioneta, era una camioneta del Congreso. Algunos enemigos políticos del entonces estaban como en el afán de tratar de hacer un escándalo, que porque yo andaba con esa camioneta. Yo me preocupé tontamente y sin razón alguna porque tenía toda la justificación legal para que ese vehículo que estaba asignado a mi seguridad estuviese conmigo, por supuesto, en cualquier sitio del territorio colombiano. Ya se había puesto el denuncio correspondiente, la compañía de seguros iba a hacer el desembolso, pues, o la reposición del vehículo, en fin.
Pero de todas maneras me quedó gravitando la inquietud. Y al otro día, el domingo 10, yo llamé al doctor Alfredo Almeida, le comenté la situación de que la camioneta eventualmente se me iba a entregar y nos fuimos. Le pedí el favor que me acompañara. Pasamos a recoger al doctor Guillermo Enríquez, exalcalde, y nos fuimos los tres con un amigo mío, el asistente personal de entonces, el señor Carlos Carvajal. Dejamos a los escoltas porque sabía el riesgo que yo podía representar. Y bueno, nos fuimos a La Victoria con el afán de poder traer la camioneta tal como se me había manifestado que había la voluntad de entregarla. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que en el momento en que íbamos llegando a La Victoria nos rodean la guerrilla y de entrada pues preguntaron por mí. Y inmediatamente comprendí de que algo estaba pasando, que no era lo usual y que sin duda ello iba a representar alguna retención momentánea o qué sé yo. Hablé con el comandante entonces, un señor Armando, recuerdo de la guerrilla. Le manifesté que iba con el objeto de que se me devolviese la camioneta, que no era mía, era del Congreso de la República. Me manifestó que esperaba, que él no podía hacerlo, que tenía que hacer comunicación con sus comandantes para tomar esa determinación. Le dije que perfecto, eran como la mediodía, 1 de la tarde. Entonces él manifestó que le hacía la comunicación a las 4 de la tarde. Esperamos hasta las 4 de la tarde y efectivamente el señor llegó y manifestó que no había podido hacer comunicación. Entonces le dije que nosotros nos regresábamos para Ipiales y que en otra oportunidad, pues cuando él se puede comunicar, en fin, nos hiciera saber y yo volvería por la camioneta. Y en ese momento me dijo que no, que ya no podía moverme, que hasta que no le dieran órdenes superiores, no. Ahí comprendí que ya había quedado yo secuestrado. Alfredo Almeida, muy preocupado, pues ejercía en ese entonces funciones como alcalde. Guillermo Enríquez lo propio, en fin. Nos dejaron esa noche, dormimos esa noche en un sitio denominado Las Florias, más abajo del corregimiento de La Victoria. Al otro día pasó en velo, pero por supuesto rodeados totalmente de guerrilla, ya no podíamos hacer absolutamente nada. Y alrededor de las 7 de la noche del lunes 11 de junio apareció un señor, un guerrillero, recuerdo con textura altísima, negro, y preguntó que quién era el senador. Le manifesté que yo, me pidió que lo acompañara y en el momento en que llegamos a un carro, ahí sobre la carretera, una camioneta, me agarraron y me metieron a la camioneta y hasta ahí fue. No, ahí empezó pues realmente pues, no pude o no tuve la suerte pues o la fortuna o lo que fuese de despedirme de Alfredo, de Guillermo Enríquez, de Carlos Carvajal, y empezó pues la odisea del secuestro. Con esto quiero significar, y permítame, Uriel, hacer algunas apreciaciones. La primera, Alfredo Almeida jamás tuvo nada que ver, ni mucho menos Guillermo Enríquez, por el contrario, ellos, todo su comportamiento, su actitud siempre fue cariñosa, solidaria conmigo. Yo fui el único responsable, una absoluta estupidez mía, en la preocupación de esa camioneta, de haber ido hasta allá, de entrar a la boca del lobo, de dar papaya, como se dice en el argot popular. Nadie tuvo nada que ver, diferente a mi estupidez. Yo fui el único responsable de lo que sucedió. Le cuento, senador, de pronto si usted no conoce, como unos 18 meses después hubo un operativo en La Victoria y allí recuperaron varios vehículos, entre ellos la camioneta suya que estaba llena de balas y que hoy pues creo que se está pudriendo allí en uno de los garajes del Grupo Mecanizado número 3 Cabal. Claro, era la camioneta blindada que le había asignado el Congreso. Pero no fue 18 meses, Uriel, fue a los 2 meses. Yo tengo muy presente porque todos esos momentos los viví a través de la radio. Tuve la fortuna que unos amigos muy especiales míos de la ciudad de Pasto, la familia Benavides Noguera, me envió un radiecito que yo no sé cómo la guerrilla me lo entregó en los primeros días de secuestro, con una ropa. Ellos vinieron al apartamento mío de la ciudad de Pasto,
sacaron una ropa, unos pantalones, una ropa interior, en fin, unas camisas, y me enviaron un radiecito. Y ese radiecito me sirvió todo el secuestro. Por supuesto, en los primeros días, no los primeros, todos los días vivía yo pegado al radio, tratando de escuchar noticias. Por supuesto, cuando me enteré que existían programas especiales para los secuestrados, de mensajes de sus familias, atendiendo cada minuto la posibilidad de escuchar a los míos, en fin. Pero a través del radio me enteré que fue a los 2 meses, Uriel, que se produjo un operativo militar. Mataron al comandante que me secuestró, al señor Armando, que recuerdo tenía una cicatriz impresionante en la cara, a su hermano, que no recuerdo exactamente, creo que era Darío, el nombre de combate de él, y hirieron a 2 guerrilleros, a una niña y a otro comandante que le decían Chirijo, dentro de mi camioneta, de la camioneta del Congreso. Por supuesto recuperaron la camioneta, nunca se dieron cuenta de la importancia de las 2 personas que habían matado. Eran el segundo y el tercero al mando del frente segundo, que en ese momento comandaba un señor de Ovidio Matallán. El tercero al mando de ese grupo fue el que quedó herido. Él tuvo una bala que le atravesó y hizo una pérdida de masa encefálica. ¿Y cómo es la vida? 4 o 5 años después, 2 años, sí, fueron 2 años después, me lo encontré a este señor en el Caguán. Cuando me hicieron a mí el tránsito por el Ecuador, me suben por el Putumayo, llego al Caquetá, llegué a la zona del Caguán. Y este señor Chirijo, quien quedó herido y que quedó bastante mal de la cabeza, estuvo prestándome, era como el comandante de una guardia que transitoriamente por 1 mes o 2 meses me prestó. Y él me contó todo el operativo. A él lo salvó la guerrillera que iba al lado. Ella, cuando se dio cuenta que estaba herido, lo sacó y lo tiró a una zanja. Se calmó un poquito la balacera, llegó un guerrillero en una moto, lo subieron en una moto, se subieron ambos. La guerrillera quedó herida en el hombro, después le tuvieron que amputar todo el hombro, el brazo. Ella andaba tratando, ella también me cuidó en una oportunidad, pero no me contó cómo había sido el operativo, sino por los comentarios de los demás guerrilleros más o menos me enteraba. Pero ella, la recuerdo mucho porque trataba de hacer el ejercicio de adaptarse a un brazo ortopédico que la guerrilla le había comprado. Y recuerdo que en el empuñamiento entre el brazo ortopédico y el hombro, a ella le salía mucha pus. Yo tengo esa vivencia de ella sufriendo mucho por tratar de adaptar. De manera que, ¿cómo es la vida? Los 2 que me secuestraron murieron en la propia camioneta a los 2 meses. Ahí está, amigos televidentes, el senador Luis Eladio Pérez Bonilla tiene mejor memoria que nosotros, que a veces en el tiempo no somos muy precisos, ¿no? Sin embargo, la camioneta la pudimos ver por allí perdida, abandonada. Está todavía, Uriel, ahí en el batallón. Yo hace muy pocos días, visitando la ciudad de Piales, la vi, me la mostraron. Me impresionó muchísimo. Sí. Están todavía las manchas de sangre. Cierto es. Con esto queremos, amigos televidentes, decirles que el senador Luis Eladio Pérez Bonilla ha tenido unos hitos en la vida bien marcados. Podríamos decir que él tiene en este momento 3 vidas después de esa resurrección que significa la libertad. Y de esas 3 vidas vamos a hablar después de la siguiente pausa. La entrevista con Uriel René Guevara Rivelo. Muchas gracias por su compra. Pero papá, ¿qué haces? ¿No ves que está vivo? El desarrollo de los colombianos vive con el IVA. Tienes razón, la factura está viva porque la factura vive con el IVA. Pídela y consérvala. La entrevista con Uriel René Guevara Rivelo.
Gracias, amigos televidentes, por continuar con su presencia allá en sus televisores. Esta es la entrevista de Testimonio de Nariño, hoy con el senador Luis Eladio Pérez Bonilla. Yo digo senador porque siempre lo hemos tratado de esa manera, y que haya perdido la libertad para nosotros no significa que haya perdido esa investidura. Hoy obviamente aspira a llegar nuevamente al Senado de la República por Compromiso Ciudadano por Colombia, es el número 1, y esa es la tercera parte de esa vida que vamos a hablar en los siguientes minutos. Yo recuerdo también, senador, que el doctor Luis Eladio Pérez, Luis Avelino Pérez, su padre fue gobernador. Nosotros éramos estudiantes acá en la ciudad de Pasto. La señora Alicia Bonilla, que fue su mamá, una vida muy bonita en ese tiempo. Usted era estudiante, quizás muy pocos saben que Luis Eladio Pérez Bonilla es ingeniero de petróleos. Muchos piensan que por sus estudios internacionales pues tendría como alguna relación con el derecho. ¿Qué recuerda de esa vida en familia del doctor Luis Avelino Pérez, de su mamá, que son oriundos de Barbacoas? Bueno, mi padre es oriundo de Barbacoas, mi madre es tolimense. Ellos se conocieron en la ciudad de Bogotá, ya cuando mi padre llegó por primera vez al Congreso. Mi mamá era empleada de la Contraloría General de la República de ese entonces. Se conocieron, se casaron, conformaron un hogar muy lindo, con 6 hijos. Yo tengo 5 hermanos, más 3 mujeres, y somos 3 mujeres y 3 hombres. Todos profesionales, viven en la ciudad de Bogotá, ejercen cada uno sus actividades y han hecho cada uno también sus propios hogares. No, tengo los mejores recuerdos de la infancia y de toda mi convivencia en la vida con mi padre y con mi madre. Yo de mi padre lo recuerdo una persona muy seria, muy aplomada, muy dedicada a la lectura. Era poco amigo de las actividades sociales. Se dedicaba de lleno a su actividad política y más que todo a su actividad como congresista. Él ejerció durante más de 30 años como congresista y fue miembro normalmente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, la Cámara o el Senado. Hoy en día inclusive hay un óleo que se inauguró hace poco en la Comisión Cuarta del Presupuesto en el Senado de la República en memoria de él. Y yo lo recuerdo a él siempre trabajando con un abrigo puesto. Él no se quitaba el abrigo si estuviese haciendo el sol más impresionante. Yo creo que muchas de las personas en Nariño lo recuerdan porque él, en plena gira política, casi que montando a caballo para ir a algunos sitios, andaba con el abrigo. Era como muy simpático, pero tengo el mejor, sin duda, el recuerdo de una persona muy trabajadora, muy dedicada a impulsar a su hogar, a sus hijos, muy dedicada a las gentes en Nariño. Él tenía una vocación de servicio impresionante, no le negaba un favor a nadie, hacía las gestiones que fuesen necesarias en ánimo de satisfacer a cualquier persona que se lo solicitase. Ese es el recuerdo. Y de mi madre pues tengo el más bello de todos, porque era una señora químicamente buena. Yo nunca vi a mi madre de mal genio, nunca la vi regañándonos, peleando. Nunca le peleaba a mi papá a veces se pasaba de copitas, y mi mamá, por el contrario, lejos de lo que tradicionalmente las señoras hacen, de chancletearlo a uno permanentemente por cualquier tontada o trasnochada o tomadita de trago, en fin, mi madre lo que hacía era preocuparse por atenderlo, por brindarle todas las posibilidades para que él tuviese la mejor instancia de esas famosas resacas que eran, sobre todo en época política, un poco comunes. Yo nunca vi a mi madre de mal genio, nunca. Era una señora absolutamente buena, transparente. Ella nunca tenía una mala expresión frente a alguien, nunca una opinión adversa frente a alguien. Ella solo miraba por lo positivo. Ese es el recuerdo que yo tengo de mi madre. ¿Y su inclinación política después de haber hecho ingeniería de petróleos? Eso fue muy curioso. Es que la vida no ha sido como muy generosa conmigo. A mí me ha tocado muy duro. Yo terminé la ingeniería de petróleos en el año 76. Y a finales conseguí puesto en Ecopetrol para trabajar en Tibú,
norte de Santander. Recuerdo que era una carretera a 3 horas de Cúcuta, en un campamento con Ecopetrol. Y me fui allá para empezar a ejercer la profesión. Pero me fui, no fue posible lograr conseguir casa para casado. Yo me había casado muy joven, yo casé 20 años, estaba en segundo año de universidad. Mi señora también estaba estudiando universidad en la misma, ingeniería química. Y tuvimos un niño mayor, Luis Fernando. Y resulta que yo me fui, no fue posible conseguir casa para casados, eran muy reducidas. Ángela tuvo que quedarse con el niño en Bogotá. Y bueno, una equivocación de un médico, un día cualquiera que al niño le dio un vómito, lo llevaron al hospital militar y un médico, inclusive un médico nariñense, se equivocó en la droga, lo intoxicó y el niño murió a los 2 años. Eso fue pues un golpe muy fuerte para mí, que yo estaba allá, para mi señora que estaba en Bogotá. Ella tuve que renunciar, por supuesto. Pero coincidencialmente en esos días habían designado a mi padre gobernador de Nariño. Y él me invitó a que lo acompañara acá. Y me vine como secretario privado, nos vinimos con mi señora, con mi mamá, pues, acompañándolos a ellos en ese trajinar de esa nueva actividad. Y yo empecé ahí prácticamente que mi carrera política, es decir, como secretario privado empecé a compenetrarme pues con las gentes. Yo no había venido muy esporádicamente a Nariño, yo conocía, por supuesto, más o menos el entorno político, porque desayunando, almorzando y comiendo con política en la casa, algo le quedaba a uno, conociendo personajes que llegaban a nuestro hogar, pues por supuesto compartía con ellos muchas de las apreciaciones de lo que estaba sucediendo en el departamento. Y entonces me vine como secretario privado y ahí empecé. Después que terminó la gobernación de mi padre, recuerdo que vino Ricardo Caviedes del Hierro, me invitó a que lo acompañase como director de planeación del departamento. Me quedé trabajando con él. Duré creo que 2 o 3 meses de director de planeación y en ese entonces estaba de presidente Julio César Turbay Ayala y me designó cónsul en la República del Paraguay. Nos fuimos para allá con mi esposa, ya había nacido nuestro segundo hijo, que hoy hace las veces del primero, a pesar de que nunca olvidaremos a Luis Fernando. Sergio. Sergio. La niña nació en el Paraguay, Carolina. Ella nació allá. Regresé después de 4 años de ejercer como diplomático. Regresé y participé ya de lleno en la actividad política. Inicié como suplente a la Asamblea del Departamento de Nariño, luego suplente a la Cámara de Representantes del doctor Darío Martínez Betancur. Recuerdo que fue acá en Ipiales donde nos dieron un impulso muy importante en ese entonces para llegar o poder haber llegado en el año 86 frente a todas las maquinarias, frente a todos los grupos que en ese momento ejercían la política y frente a los liderazgos propios que ya vienen entonces. Llegamos a la Cámara en forma independiente. Después, como al año, el presidente Barco me designa como gobernador del departamento y bueno, ahí ya se enrumbó la carrera política que espero culminarla como senador de la República. ¿En 1991 fue su primer senado? No, yo llegué, en el año 86 ejercí como suplente del doctor Darío Martínez Betancur. Entre el 87 y 88 fui gobernador de Nariño y en el año 90 me presenté solo a la Cámara de Representantes. Obtuvimos algo así como 19.000 votos y llegué. Ahí fue cuando se disolvió el Congreso por lo de la Correcto, Constitución. En el año 90 sí, vino pues la famosa séptima papeleta, la convocatoria a una asamblea constituyente, y recuerdo que el 9 de diciembre, se produjo la toma de Casa Verde, pero en esos días de diciembre se produjo la revocatoria del mandato a los congresistas y se convocaron a nuevas elecciones. Me volví a presentar en el año 91 como candidato nuevamente a la Cámara de Representantes. Obtuvimos ya no 19.000 votos, sino, yo no recuerdo exactamente, pero algo así como 35.000 votos
hubo una respuesta en ese entonces muy importante a nuestra propuesta. Ejercí como representante del año 91 hasta el 94 y en el año 94 aspiré al Senado de la República por primera vez y por supuesto obteniendo un excelente triunfo, siempre con el apoyo muy importante que Ipiales y las provincias de Bogotá me han brindado. Bueno, la señora Ángela Rodríguez de Pérez ha jugado una parte fundamental en la vida del senador Luis Eladio Pérez con Sergio y Carolina dentro de esa época de amarga del secuestro. Pues vimos liderando muchísimas actividades tanto en Colombia como en el exterior. Ella se fue donde le tocaba irse, también se fue al Caguán. Si le hubieran permitido hablar con los comandantes, pues seguramente lo hubiera hecho. Fue muy contestataria con los gobiernos, les hablaba duro, les hablaba de frente. Muchos de pronto pensaban que era un lenguaje equivocado teniendo en cuenta ese enfrentamiento, esa lucha que hay entre gobierno y guerrilla. Sí, y para mí no fue sorpresiva la actitud de Ángela. Es una mujer supremamente inteligente, muy capaz, que ha tenido siempre una vocación política que no la había manifestado. Ella estaba dedicada a actividades particulares, también es anticuaria, tenía un anticuario, es estudiosa del tema. En fin, sucedió lo del secuestro y sin duda pues Ángela asumió un rol, primero al que no estaba acostumbrada, que era el de papá y mamá. Segundo, a un rol que tampoco estaba acostumbrada como el de entrar en la vía política y pública del país, porque a fuerza de las circunstancias frente al secuestro de tal manera le correspondió. Ella estuvo en el Caguán en varias oportunidades y Uriel sí tuvo la oportunidad de hablar con los comandantes. Habló con Raúl Reyes, con Joaquín Gómez, bueno, se me escapan algunos nombres de los personajes